por los suministros a Ucrania. Javier Alfayate, analista de GPM Gestión Global. Javier, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, parece que un viernes tranquilo en el mercado, un viernes alcista, un viernes sin techo de deuda, un viernes donde se nos ha olvidado la crisis bancaria, un viernes donde parece Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Sí, bueno, en realidad, efectivamente, teníamos muchas incertidumbres, ¿no?, por delante en la semana, pero bueno, ya vimos, ¿no?, lo último, ¿no?, el dato de empleo, pues que sigue siendo, bueno, mostrando, digamos, que quizás la economía o las cosas no están tan sumamente mal, ¿no?, como quizás daba por adelantado, ¿no?, el mercado. Y bueno, vemos que en la semana, pues ya sería la tercera semana consecutiva que el S&P 500 podría cerrar en positivo. Ya veremos, ¿no? Falta el cierre de hoy, ¿no? Pero vamos, va camino de los máximos anuales. Eso, pues bueno, técnicamente es positivo por muchas noticias que veamos, ¿no? Bueno, pues que pueden afectar negativamente, etcétera. El mercado hemos visto, ¿no?, que se sobrepone. O sea, que eso quiere decir que por dentro, pues esa tendencia, ¿no?, prevalece. Y eso pues da una señal de fortaleza, por muy raro que parezca, o bueno, que esa fuerza salga de la flaqueza, ¿no? O sea que bueno, yo de momento seguiría siendo moderadamente alcista, no todo es positivo, obviamente. También vemos como los índices suben de momento, hablo del Nasdaq sobre todo, poquitos valores que sostienen a los mercados. O sea que bueno, eso sí me gustaría. Bueno, sería bueno para los alcistas que no fueran solo unos poquitos los que tirasen del carro. O sea que bueno, en principio, pues noticias, como digo, que van saliendo mejores de lo esperado y eso es suficiente para que el mercado pues continúe subiendo. Así que bueno, yo miraría más hacia arriba, sí. El mercado entendía que el default no se iba a producir sobre todo de la mano del techo de deuda. Se ha producido ya que el techo de deuda no ha llevado a la economía estadounidense en default. ¿Es oficial que la economía estadounidense ha evitado el default o hay tantos nubarrones que va a ser muy complicado, aunque el dato de empleo que conozcamos hoy puede dar la razón a Powell y no a los miembros de la Reserva Federal? Bueno, a ver, yo creo que el default sería el gran cisne negro, ¿no? Es decir, yo creo que en muy pocas quinielas, por así decirlo, está ese, digamos, ese suceso o ese cisne negro, ¿no? O sea que, bueno, sobre todo donde vemos un poquito esas reacciones en el mercado de deuda, ¿no?, en los bonos. Por ejemplo, el gráfico que muestro es el Treasury, ¿no?, a 10 años en Estados Unidos. Y vemos como, bueno, esta semana pues va a cerrar, pues parece, va a cerrar bastante bien. ¿Eso qué quiere decir? Si el precio sube, las rentabilidades bajan. Es decir, que realmente el mercado ya como que, bueno, si había una mínima posibilidad, ¿no?, de default, yo creo que ya pues esa mínima acaba siendo prácticamente cero, ¿no? Bueno, eso estaba ahí en la mesa, pero bueno, es verdad que al final están obligados digamos, a entenderse, ¿no?, tanto demócratas como republicanos, porque es que la alternativa es pues no pagar directamente, ¿no? Es decir, el default, ¿no? Primero pues a los trabajadores del gobierno, ¿no?, y luego, digamos, iría a esa deuda, ¿no? Pero bueno, ya se ha visto que, bueno, pues suspendemos el techo de deuda y con un compromiso de gasto, lógicamente, que, bueno, pues al final el tira y afloja, pero bueno, el próximo año pues probablemente sea otra vez lo mismo, ¿no? O sea que, bueno, hemos evitado, digamos, el mal mayor y ahora, bueno, pues sobre todo, como digo, se va a notar en el mercado de bonos que debería seguir subiendo un poquito más y en el dólar. Bien, es decir, ahora el dólar, pues como se ha evitado esa incertidumbre, pues debería de caer un poquito al menos en el corto plazo con respecto a otras divisas como puede ser el eurodólar. ¿Cómo ves el S&P 500? ¿Dónde puede dar muestras de romper hacia arriba en estas próximas jornadas? Sí, bueno, realmente ya no tiene, digamos, no tiene resistencias. Hablaba, ¿no?, del máximo anual, esos 4.280, 4.279. Tiene el aspecto de que probablemente llegue ahí y bueno, ahí a lo mejor hace una pequeña pausa, ¿no?, en el camino, pero es verdad que ha pasado, el S&P 500 ha pasado de ser uno de los índices más con más retraso, ¿no?, que tenía junto con las small caps, ¿no?, las medium y medianas y pequeñas, ¿no?, que es el Russell, ha pasado de estar en esa lista de regulares tirando a mal a precisamente ahora mejorando, ¿no?, y tirando a bien, ¿no? Es decir, en Europa parece
parece que se ha adelantado, ¿no? DAX, CAC, IBEX 25 prácticamente todos en zona de máximos anuales y algunos incluso ya históricos. Bueno, pues ahora parece que le toca al S&P. O sea que, bueno, en este caso yo creo que la resistencia ya se superó, por encima de 4.170, ya nos dio una primera señal y bueno, yo creo que ahora lo que hay que hacer es, bueno, pues mantener esas posiciones alcistas por lo menos hasta el 4.280. Yo creo que técnicamente ahí es donde se le ve, bueno, un primer objetivo, como digo, pero probablemente, ojo con esto, la tendencia continuaría siendo alcista. Y bueno, tenemos ese wall of worry, ese muro de preocupaciones, ¿no? que comentamos o comentabais, ¿no? al principio, pero bueno, lo cierto es que al final el mercado se recupera. O sea que bueno, eso, insisto, eso es una señal de fortaleza. En este entorno también hay que mirar sobre cómo se va conformando la fotografía de semiconductores. Han vivido una semana de un poco euforia, decepción, ¿no? Al inicio con Nvidia, con ese $1 trillón el movimiento arriba importante, luego el movimiento de pérdida de valoración, incluso con C3 anteayer y ayer también viendo una jornada complicada. ¿Cómo ves semiconductores? ¿Ha pasado un poco la fiebre inicial de ver a Nvidia en el trillón o es buen momento para aprovecharlo, buscar el movimiento de bajada para volver a recoger allí beneficios? Bueno, yo creo que efectivamente se puede ver, ¿no? Cómo el movimiento pues ha pasado a ser un poquito, bueno, bastante vertical, ¿no? Parabólico, que llamamos los técnicos. Bueno, yo creo que, a ver, el momento, es decir, la tendencia claramente es alcista, pero quizás el momentum, ¿no? Justo el punto de entrada, pues a lo mejor, pues ahora no es el oportuno, ¿no? Más que nada por esto, ¿no? Como digo, al final, cuando las subidas son parabólicas, cuidado con las correcciones. Yo creo que más bien, en vez de centrarme tanto quizás en este sector que ha tenido, pues eso, una subida importante, que yo creo que va a seguir subiendo, porque también se habla mucho de que si es una burbuja, tal, si es que puede ser que no haya hecho más que empezar, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que sí que es momento quizás para aprovechar correcciones, bien, pero entrar ahora sí que lo veo un poquito loco, por así decirlo. Yo sí lo veo más claro quizás en un índice, ¿no? Como puede ser el Nasdaq, que está más diversificado, que no solo, a ver, es tecnología, pero no es solo semiconductores, ¿no? O chips. O sea que, bueno, en general bien, las empresas, bueno, has citado Nvidia, yo creo que, a ver, evidentemente por valoraciones y tal se descuenta, bueno, pues que le va a ir un futuro brillante, ¿no? Bueno, también hay que tener cuidado con esas expectativas, que pueden ser que, bueno, pues en unos meses a lo mejor no sean tan altas y por tanto la valoración ya quizás esté descontando eso, o sea que cuidado. Pero en general, como digo, yo creo que sí es momento, después de una pequeña corrección, ¿no? De una pausa, para incorporarnos. Muchísimas gracias por toda esa fotografía, por esa visión de cómo se está comportando el mercado. Javier Alfayete, analista de GPM Gestión Global. Buen día y buen negocio. Igualmente, hasta luego.